sobre la Virgen María. La Virgen María y el discípulo amado que permanece. Permanecen los dos junto a Jesús, pero junto a la cruz de Jesús. Entonces vamos a escuchar este canto, igualmente con los que están aquí. Yo espero que se pueda escuchar mejor. Un pueblo que conoce nuestras Bueno, entonces les damos la cordial bienvenida a todas ustedes, todos los que nos acompañan en esta tarde, los que están aquí presentes en la parroquia San Judas Tadeo y también a todos que se han conectado para participar de esta meditación que la he denominado María, modelo de esperanza junto a la cruz. Y queremos, o quiero con ustedes, tomar este pasaje bíblico que quizás muchas veces hemos escuchado o hemos hablado incluso sobre este pasaje y que hoy quiero que podamos meditar, reflexionar y mirar cómo está compuesto este texto bellísimo en la literatura mariana que únicamente nos narra esta actitud de la Virgen María junto a la cruz, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan nosotros encontramos 7 signos. El signo para Juan es importante porque Jesús hace un signo para que creamos en Él, que Él es el Cristo, que Él es el Kyrios, el Mesías, el enviado, como decir, el esperado,
por todos los judíos, el esperado de todos los tiempos. Entonces, los signos que hace Jesús son para que los judíos y los que reciben el signo como los que ven el signo puedan creer en Jesús. Y no sé si se acuerden ustedes en el Evangelio de Juan, el primer signo que hace Jesús, ¿se acuerdan dónde lo hace? En el Evangelio de Juan, más antes de la multiplicación de los panes. Las En bodas la- de Caná, Bodas de Canaán. las bodas de Caná, las bodas de, no de Cañar, sino de Caná. Caná, las bodas de Caná. Ok, las bodas de Caná. Y en las bodas de Caná aparece en el primer signo la madre de Jesús. Y es bello porque en el Evangelio de Juan no aparece escrito aquí directamente el nombre de la madre de Jesús. Y también vamos a ver que en este pasaje que reflexionaremos tampoco aparece escrito el nombre de la madre de Jesús. Porque Juan tiene un sentido teológico. No le llama María, le llama con el título de mujer, mujer. Incluso en las bodas de Caná, ¿cómo le dice Jesús a su madre? Mujer. No le dice madre, no, le dice mujer. Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, miren cómo la Virgen María es importante en el ministerio de Jesús, en la vida pública de Jesús, hasta el último momento de su vida. Y ella prácticamente va a terminar, inicia con la Virgen María el ministerio público y termina con la presencia de su madre en la cruz. Por eso en el versículo 28 del capítulo 19 va a decir, y después de todas estas cosas, Jesús pidió de beber, le dieron vinagre y dijo, todo está cumplido y expiró. Entonces, la Virgen María en la vida pública de Jesús estuvo siempre presente desde el inicio hasta el final. Y también eso para nuestra vida pública de discípulos está presente. O quiere Jesús que nosotros acojamos a su madre para nuestra vida de cristianos, de discípulos amados, y que juntos conformemos una nueva familia, acogiendo a la Madre de Jesús. Vemos en esta imagen, bueno, ustedes que son muy observadores, ¿qué ven? ¿Qué ven ahí? Dos mujeres, no son dos mujeres. Está la corte celestial. María Magdalena no es María Magdalena. Yo creo que se pueden cambiar de lentes o visitar, visitar el oculista. Es el discípulo amado.
Vamos a ver si dicen las escrituras como usted dice, María y Juan. Vamos a ver después si dice María y Juan. No dice ni María ni dice Juan. En las escrituras. Ok, vemos a Jesús en la cruz. Vemos junto a la cruz su madre y el discípulo que Amado. Jesús amaba, o el discípulo amado. Y vemos todavía un Jesús, aunque sea un Jesús que se ve que no ha expirado, porque todavía tiene la cabeza hacia el frente, les está hablando sus últimas palabras. Y en estas últimas palabras que Jesús puede hablar, es lo que vamos a reflexionar hoy. ¿Qué cosa encontramos según el Evangelio de Juan? Ok, entonces vamos a ver estas cuatro partes en que está dividida esta meditación. Una introducción, una delimitación, como vimos ayer también, la explicación del texto, y vamos a ir viendo con ustedes versículo por versículo, y finalmente un mensaje para nuestra vida, como discípulos amados y también como madre, la madre de Jesús, que acoge al discípulo, a los discípulos amados del Señor. Esta es la imagen que nosotros en la piedad popular vemos constantemente, en donde la Virgen María le recibe en brazos a su Hijo Jesús muerto. Ok. Entonces, en la introducción, ya en el Evangelio de Lucas, nosotros habíamos escuchado una profecía a la Virgen María de Simeón, cuando bendice al niño, porque para Simeón, que había estado toda la vida en el templo y que había recibido una promesa que no moriría sin haber visto antes al Mesías, al Salvador, finalmente, a través de la Virgen María que le lleva al niño al templo para la circuncisión, Simeón podrá reconocer en ese niño al Mesías, al esperado por todos los tiempos, por los profetas de Israel. Y después de bendecir al niño, le dice a la Virgen María, una espada atravesará tu alma. Entonces, hasta el momento, todos los que habían escuchado esta profecía no habían entendido, sino después, cuando también el evangelista Lucas, de diferente manera, le pone a la Virgen María al final de la muerte de Jesús, acompañándolo. Y para una madre no hay dolor más grande que la muerte de sus hijos. Por eso cuando
se mueren los papás, la mamá, el papá, y queda solo el niño, ¿cómo le dicen? ¿Qué título adopta? Un huérfano. Si Huérfano. se muere el esposo o la esposa, viudo o viuda. Y si se muere el hijo, no hay nombre. No hay nombre porque es tan grande el dolor y también porque una madre será madre toda la vida. Y entonces vemos esta predicción de Simeón cumplida en la muerte de Jesús, la espada. ¿Qué función tiene la espada? ¿Qué hace una espada? Hiere, mata, ¿qué más? Corta, ¿qué más? Causa dolor. La espada corta la relación, la unión entre el hijo y la madre. La espada destruye, la espada mata. Y Jesús se encuentra en la cruz. Y pareciera que la esperanza de la Virgen María, su ilusión, su amor, su todo, se está muriendo, está agonizando. Y entonces, de igual manera, a nosotros nos puede pasar en nuestra vida cuando nos matan aquel o aquel aquella persona que es nuestra esperanza, nuestro todo, con diferentes tipos de espadas. Esta es la espada de la muerte de Jesús en la cruz. Después, María está cerca, no tanto en la cruz, sino en el crucificado. Jesús lo que le interesa no es tanto rescatar de las, de las cruces, de los objetos, como dice que Dios no ama el pecado, no está cerca del pecado, sino del pecador. Es lo que quiere salvar, lo que quiere, en palabras del Papa Francisco, ensuciarse las manos para poder salvar. Entonces vemos a Jesús que está junto al crucificado, a su Hijo. Después vemos que Jesús constituye a María como madre de todos los discípulos. Y los discípulos están representados en la figura del discípulo amado, que como ustedes decían, ya vamos a ir leyendo el texto bíblico, no aparece la figura de Juan. ¿Cómo le dice? Ya. ¿Y a quién le dice? No dice Juan. Usted trajo la Biblia. Lea. Espere un momento. Lea para usted. Ok. Y dice Juan. Entonces. Entonces, todos somos discípulos del Señor en el discípulo amado. Y nos vamos a convertir, que vamos a ver también, nos podemos convertir en discípulos amados siempre y cuando acojamos a la Madre de Jesús, como acogió el discípulo amado, que dice que desde aquella hora
la acogió en su casa. Ya vamos a ver si dice en su casa. Y dice en su casa. Después, como introducción, también las palabras de Jesús a María se pueden trasladar a la iglesia. Es decir, que la iglesia es la iglesia en el discípulo amado que representa es acogida por la Virgen María, o la Madre de Jesús acoge a la iglesia. La Madre de Jesús acoge a la iglesia y la iglesia acoge a la Madre de Jesús, porque se necesita, porque el discípulo no puede vivir sin la Madre de Jesús y la Madre de Jesús no puede vivir sin el discípulo. ¿Por qué no puede vivir la Madre de Jesús sin el discípulo? Porque primero vemos la humanidad de Jesús al dejarla prácticamente sola a su madre. Y si su madre le cuidó tanto a Jesús cuando era pequeño, y como vemos en el Evangelio de Juan, desde el inicio del ministerio público, ¿cuánto más también va a cuidar la madre del discípulo amado? Es decir, vamos a verlo de cada uno de nosotros. Y tanto bien nos haría también esta figura de la madre, como reitera el Papa Francisco y en general la Iglesia es madre. El cristiano católico no es huérfano, tiene una madre, la Virgen María. María es madre de la Iglesia. ¿Y quién es la Iglesia? Nosotros. O sea, así como María fue la madre de Jesús, también al darnos a nosotros, nos convertimos en sus nuevos hijos. Y de la misma manera como María crió, educó, acompañó, estuvo junto a la cruz, junto al sufrimiento de su Hijo Jesús, también lo estará con cada uno de nosotros, si lo acogemos. Porque también podemos vivir como discípulos sin madre, como discípulos huérfanos, como hijos huérfanos, porque esta palabra sí hay para los hijos con este adjetivo, huérfanos. Y bueno, después vemos la angustia y desolación de una mujer que ha perdido a un hijo. Una angustia y desolación de una mujer que ha perdido a un hijo. Y todas las relaciones se han roto. Cuando Jesús se encuentra en la cruz, todas las relaciones que él tenía con las personas de la tierra se han roto. Es curioso que en la cruz solamente está su madre y el discípulo amado. Incluso hasta la relación de Jesús con su Padre se ha roto. Por eso Jesús exclama, le grita a su Padre. ¿Cómo le grita? ¿Por qué me has abandonado?
y está rota porque Jesús no escucha ninguna respuesta de su Padre. Entonces, Jesús quedó abandonado en la cruz por sus discípulos y también por aquel que pensó que no le iba a abandonar, por su Padre. No obstante, la madre de Jesús no le abandona. Y también el discípulo amado. Sí, Pero cuando usted se refiere a que toda la relación con su padre, por lo que es, aunque, o sea, no sé si la verdad sea algo, ¿no? En cuanto a relación, ¿no? Quizás más que nada es sensible, porque, no sé, o quizás yo le estoy entendiendo mal, ¿no? Si hablamos de una relación corta, yo entiendo de que la comunión en sí mismo, en Dios vino, no se puede hacer, ¿no? Pero ¿con a qué se refiere? ¿Se le da algo más sensible que abarca la parte humana en Jesús? sí, en su parte humana, en su parte humana. Eh, Su parte humana que también se ve afectada por la parte divina, porque si tuviera Jesús la seguridad, la confianza total, no diría por qué me has abandonado. O sea, si yo sé que estás ahí, que permaneces en esta seguridad divina, no saldría esta parte humana sensible del abandono. Entonces, no obstante, Jesús es también humano y desde su humanidad, desde su sensibilidad, también lo dice y obviamente la parte divina, a veces también a nosotros, otra dimensión, pero nos pasa. No es una negación, ojo, no es una negación. Es como cualquier mortal también se sentiría en esos momentos por Dios, mas no está diciendo, no es una negación ni una, mm, sí, eh, ok. Entonces, vemos aquí estas relaciones rotas de Jesús con sus discípulos y digo también con el Padre. Es también lo que sus discípulos hacen se ve reflejado en el Padre, que lo abandona. Y iba descubriendo en el caminar, perdón, Jesús igual que nosotros, ¿no? Es un ser humano. es un humano. Ser humano. Él sabía que iba a morir, pero no sabía que iba a morir. Él no iba a acabar las cosas. Sí, él sabía que iba a morir en la cruz, pero es esta parte humana de Jesús y también esto nos ayuda a nosotros eh, para ponernos en la persona de Jesús cuando vivamos la misma situación de Jesús. Entonces Jesús tiene la conciencia de ser Dios, o de ser hijo de Dios, de ser hijo de Dios, pero no es un títere de Dios, porque también asumió toda nuestra condición y nuestra condición
humana de carne y también nuestra condición psicológica. Y cuando nosotros en nuestra psicología nos vemos afectados por el dolor, también reaccionamos. Y entonces, cuando en mi psicología yo me siento, y no solo me siento, sino que he comprobado en mi carne y en mi corazón, en mi vida, de que me han abandonado a los que yo elegí, me han traicionado, y también es el Dios, el Dios en quien creo, que está, en el Dios que me ha acompañado, el Dios que ha estado conmigo, también no se hace presente. Entonces, se ve la condición humana, pero la actuación también después misteriosa de Dios. Ujú. Porque jamás lo van a dejar, pero está yendo hasta lo último, que sea humano, un suspiro, para que él sienta todo Sí. eso, no es humano. Y, y no obstante, las últimas palabras de Jesús va a ser en tus manos. Tiene Sí. esperanza. O sea, aparece, pero no es la última palabra del abandono, sino de la entrega, de la confianza que le dice a su Padre y en tus manos. Y a pesar de esto, y a pesar de que sienta que me has abandonado, en tus manos entrego mi espíritu. Ejemplo, Ok. Entonces vamos a la segunda parte, que es la delimitación. Si nosotros leemos el texto en nuestras Biblias, vamos a ver en los versículos 23 y 24 que los soldados habían o se repartían las vestiduras de Jesús. ¿Qué cosa significa el vestido? Es decir, el vestido, su dignidad. su dignidad. ¿Qué más? Una identidad también. Le quitan su identidad. Por eso se dice, Bueno, algo del gusano, dice, en el Evangelio de Lucas, no, digo de Juan, no aparece el término. Pero el vestido, ¿qué representa? ¿Qué otra cosa? La, la jerarquía, el tipo, bueno, ¿qué más? De pronto los que están conectados. ¿Qué más Protección, representa? padre. Perdón. Protección. Protección. Muy bien. ¿Qué más? Cuando San Francisco de Asís se expolia, como dicen, eh, se quita el vestido que le había dado su padre y le dice, hasta ahora he sido hijo de Bernardo, ahora soy hijo de Dios. ¿Será de Y, dónde proviene? y, y, em, y entonces le da el vestido a su padre y se queda desnudo. Igualmente, Jesús no es que se haya quitado el vestido, le quitaron. Y entonces ustedes han dicho, por una parte, la protección. O sea,
quítenme todo. Si ustedes, yo no sé, ahora bueno, nuestra inseguridad, llévese el celular, llévese el teléfono, pero no se quite mi vestido, mi ropa. ¿Por qué? ¿Qué representa? El pudor, la dignidad, la identidad, la procedencia, ¿sí? Entonces, el vestido, ¿quién le haría el vestido a Jesús? ¿Quién creen que le haya hecho el vestido? Su mamá, su mamá. Ok, protección, seguridad. Entonces, se queda sin protección. Pero vemos entonces quién va a ser su protección y también le va a recordar la dignidad, eh, la identidad. Cuando María, su madre, estará ahí en la cruz. Después, en los versículos 28 y 29, encontramos la muerte de Jesús, donde dice, ya todo está cumplido. Las últimas palabras de Jesús van a ser estas: dar al discípulo dar al discípulo amado a su madre y a su madre al discípulo amado. Los dos se dan, los dos, el uno necesita del otro, porque ¿quién mejor le puede decir al discípulo amado quién fue su hijo, quién fue Jesús, sino la madre? Sí, pero si no vale, Ok, entonces, acerca de esa pregunta lo dejamos, o mejor en otro momento podemos mirar. Entonces, vamos a ir viendo cada versículo, ¿sí? Que desde el capítulo 25, desde el versículo 25, ¿sí? En donde Jesús le entrega al discípulo amado a su madre. Entonces, encontramos, dice en griego, ¿sí? Y a ustedes como tienen en la traducción al español, también lo pueden leer. Pero vamos a ir viendo los términos que quisiera reflexionar con ustedes. Y dice, eiste, eisa. Es como se dice el término escrito con amarillo. Eiste, eisa. Y este eisa quiere decir estar firme o plantado o con energía y no una simple presencia. ¿Quién estaba firme? Pueden ustedes leer el primer versículo, el versículo 25. Sí, ok, hasta ahí. Junto a la cruz de Jesús. ¿Quiénes estaban junto a la cruz? Ok. Entonces, ellos están plantados junto a la cruz. Están firmes y están plantados porque no fueron como los otros discípulos que huyeron, que lo abandonaron. Y no es solamente estar de eh, eh, con la presencia física,
sino es estar con todas las consecuencias que implica estar debajo de la cruz. Y no huyeron solamente porque lo habían buscado, sino que las vidas de los discípulos corrían peligro. No obstante, los dos se plantan y están decididos incluso a morir como Jesús. Entonces, ¿quién está firme? ¿Quién está plantado? Son la madre, dice la madre de Jesús y la hermana de la madre de Jesús, María, la de Clofá y María de Magdalene. Entonces, vemos, aparte de este discípulo que Jesús amaba, también aparecen tres personajes más, y todas ellas mujeres, y todas ellas mujeres. ¿Cómo? Muy posiblemente estas mujeres eran importantes en el ministerio de Jesús, como también en las primeras comunidades para el evangelista Juan. Y van a ser las mismas mujeres que estarán junto a la cruz de Jesús, las que serán testigas de la resurrección de Jesús. Quienes permanecen firmes, plantados, enraizados en la cruz de Jesús, también serán testigos de la crucifixión de Jesús, serán testigos de la resurrección de Jesús. Las mismas aparecerán después en ese crucificado, en ese Jesús que ha expirado, que no dice que ha muerto, ha expirado. Van a ser las que verán a Jesús resucitado. Después, entonces, hemos visto los personajes que aparecen en el Evangelio de Juan, los únicos que permanecieron junto a la cruz. Solamente un discípulo de los 12 que Jesús los llamó, solamente un discípulo, sí. Y aquí entonces regreso otra vez, un discípulo que no aparece el nombre. ¿Cómo se llama este discípulo? El discípulo. Sí. No nos da más información. No nos da más información. Y en la Biblia, si quisiera poner el nombre de alguno de los discípulos o apóstoles, lo hubiese puesto, pero no está. Además, si Juan hubiese puesto, si Juan escribió el Evangelio, hubiese puesto su nombre ahí. Entonces, a los que estaban ayer también veíamos un
una figura, un personaje metafórico del evangelista Lucas que escribía su evangelio para Teófilo. Y Teófilo era Pero dice, ok, ya le decía ayer, Teo, que significa Dios, y Filos, amigo o amante. Entonces, el amado, el amigo de Dios. ¿Para quién escribe Lucas? Para el amigo, para el amante de Dios. ¿Y quién va a ser ese? Los que lean el Evangelio de Lucas. Es decir, nosotros, los destinatarios. No era ningún esclavo, ningún siervo, ningún pescador, ningún cocinero. Ese somos cada uno de nosotros. Cuando leemos y creemos, porque para eso escribió Lucas el Evangelio, para que nosotros conozcamos y creamos en Jesús. Es cierto que se han escrito otros evangelios, otros textos sobre Jesús, pero yo, querido Teófilo, quiero escribir detalladamente, en orden, la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que tú puedas creer. Entonces, aquí tampoco aparece el nombre de Juan, porque ese discípulo amado, que es hermoso, no es la única vez que se encuentra aquí en el Evangelio de Juan, en el versículo 25, capítulo 19, sino desde el inicio va a aparecer esta figura. Incluso cuando Jesús resucita, eh, María Magdalena va a avisarles a los discípulos que se encuentran reunidos y les dice que alguien movió la piedra y sale corriendo Pedro y el otro personaje, el discípulo amado. Salen corriendo los dos. es el nombre de Pedro y el discípulo amado. O sea que el discípulo amado es nosotros. No, pero ahí no puede ser. No todos nosotros. Pero ahí se sabe que No todos nosotros. Por eso sería muy interesante de que ustedes lean el Evangelio de Juan y miren en qué partes aparece el personaje discípulo amado y cómo el discípulo se puede convertir en discípulo amado del Señor. Permanezcan en mi amor. A ver, aparte, le dije que por la conclusión, no, usted trajo la Biblia, entonces esta noche lea a ver si está Juan. y nosotros pero vamos a ver. Entonces sería muy hermoso de que ustedes puedan leer en dónde aparece el discípulo amado. Y dice, y bellamente cuando Pedro y el discípulo amado llegan al sepulcro, ¿sí? Llegan al sepulcro, Pedro necesita entrar, ¿sí? Y dice que se quedó consternado de lo que había visto.
mientras que el discípulo amado no entró, pero creyó de afuera. Muy bien. Porque el discípulo amado es aquel que cree, aunque no haya visto, aunque no haya tocado, como Tomás. Mientras que Pedro no alcanza todavía a comprender lo que ha pasado. Es más, creo que hace 2 semanas, sí, leíamos la pesca, eh, eh, sí, cuando Pedro le dice a los discípulos, voy a pescar. Y aquella noche no pescaron nada. Y entonces, ¿qué pasó? En la noche se le aparece Jesús y le dice, muchachos, ¿han pescado algo? Echen las redes a la derecha. Y en ese momento encontraron tal cantidad de peces que las redes se llenaron, pero no se rompían. Y entonces cuando pescaron, le dice el discípulo amado Pedro, es el Señor. Lo reconoció. El discípulo amado es aquel que reconoce a Jesús. Es aquel que puede decir a los otros discípulos, es el Señor. En medio de la noche, en medio de la nada, como también en medio de los milagros, de la abundancia. A veces nosotros cuando nos abundan las cosas, los milagros, le desconocemos al Señor y nos olvidamos. Pero el discípulo amado es aquel que puede decir esto, lo que ha pasado, lo que se ha pescado, es porque hemos obedecido al Señor, porque el Señor ha hecho posible. Sería hermoso, como les digo, ustedes vayan a ver cuántas veces aparece el término discípulo amado. En todo el Evangelio de Juan solamente aparece. Sí, en el Evangelio de Juan. ¿Y por qué no? ¿Cómo? Solamente en Juan no aparece. Solamente en Juan, en los otros no. Eso es lo que en los estudios bíblicos se le ha asociado con Juan, con el evangelista. Pero sería como muy reducido que sea Juan. No sería como algo egoísta y que no nos haya metido a nosotros los próximos lectores. ¿Y cómo termina el Evangelio de Juan? Muchas cosas hizo Jesús después de su resurrección, pero no están escritas en este libro. Estas se han escrito para que ustedes caminen. Y quiere Juan meternos en esta figura del discípulo amado para que creamos. Pero obviamente, esta es una pedagogía en donde el discípulo amado también irá poco a poco descubriendo. Y que es la invitación que nos hace a nosotros de descubrir que Jesús es el Cristo a través de los signos, a través de los discursos, porque Jesús hace todos estos signos y después de los signos encontramos discursos que explican el signo y también para que puedan creer en que Jesús es el Hijo de Dios, es el enviado, que Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. No obstante, muchas personas no alcanzan a creer. Otros dicen, este lenguaje es duro o es difícil de creer, de comprender. Y si no se comprende, no se cree. Por eso es interesante y es importante también estos encuentros de cómo nosotros cómo nosotros comprendemos, así creemos.
que entonces a veces tenemos la fe heredada o la fe de los otros que han comprendido, pero no porque yo he comprendido o he estudiado o he hecho este proceso de conversión. Es interesante porque para los judíos la Biblia no se lee. No, la Biblia, más que la Biblia, nosotros llamamos así, o la Torá no se lee, la Torá se estudia. La Torá se estudia. Nosotros leemos y leemos comentarios y están bien, pero son comentarios de otros que han comentado lo que han entendido. Pero también nosotros debemos hacer nuestros propios comentarios de lo que entendemos, de lo que comprendemos, porque como comprendemos, creemos. Y cuando tenemos que dar cuenta de nuestra fe, vamos a dar cuenta de lo que comprendemos. Limitar. Ujú. Por esa razón se asume de que es Juan que se Muy bien, porque está en Juan y así nos ha dicho la tradición. No dude, tenga fe. En Juan, ¿qué me está haciendo? Ok, vamos a pasar entonces al versículo 26. Jesús. Puede leer en castellano. Amén. Así es. Jesús, al ver a la madre, a ella el discípulo que más quería, dijo a la madre, allí está. Ok. Jesús, on idon, ten metera, kai ton maceten, parestota, on egapa, legeite metri, inai, hide ho, huios su. Entonces, dice, Jesús y Don, el primer término que ustedes ven arriba con amarillo, y Don, viene del verbo jorao. Y jorao es ver, pero un ver, no solamente con los ojos, sino, como decir, jorao, verlo con el alma, pero también verlos con fe, con esperanza, porque el discípulo amado no tiene madre y espera, confía que su madre ahora sea la madre del discípulo amado. Y María no tiene hijo, él no tiene ahora un hijo, porque el hijo que tiene se está muriendo. Y espera que que un discípulo pueda convertirse en su hijo. Entonces, idón, de jorao. Y en los verbos que aparecen constantemente, o el verbo que aparece constantemente, pero un jorao con un ver con esperanza, con fe. Porque hay otro verbo
que se dice blepo. Y blepo sí es ver, pero con los ojos físicos, sin esperanza, ver la realidad, ver las cosas tangibles. Y entonces, desde la cruz, desde uno que se está muriendo, desde uno que se le está acabando sus últimos minutos de vida, se dirige a su madre y al discípulo. Y no se dirige para que le ayuden a él, sino para seguir entregándolo todo. Y para que desde ahí, desde la cruz, desde el sufrimiento, desde el dolor, se forme una nueva comunidad, una nueva relación, no de abandono como le tocó vivir a él, sino de acogida. Que no pase lo que le pasó a él, sino, sino que tenga su madre, su hijo en estos dos personajes. Después, entonces, ten metera, meter, se dice madre, meter. Es curioso que casi en todas las lenguas, mamá empiece por M, con la letra E. Y macetos es discípulo, macetos. Y este macetos viene del verbo tisemi. Y tisemi es aquel aquel que permanece, aquel que está firme, aquel que está de pie. Entonces, ese es el discípulo, aquel que permanece junto al maestro. Un discípulo, un discípulo tiene un maestro, o si no, no se llamaría discípulo. Y este discípulo eh, se ha convertido en el amado de Jesús. Y de ahí entonces entendemos que el discípulo sea llamado por Jesús. Y el discípulo, como le decía hoy en el Evangelio, no fueron ustedes los que me eligieron, fui yo quien los elegí y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto sea abundante. Los discípulos en el tiempo de Jesús no es como ahora o los estudiantes que los papás, Jorge, eh, sí, ahora los papás dicen a sus hijos dónde les llevan para que vayan a estudiar. ¿Sí? Ponen en colegio, no sé, prestigiosos o los mejores para que sus hijos puedan estudiar. Pero Jesús cambia y Jesús no es que los papás o ellos quieran ir a buscar al maestro para que les enseñe, sino Jesús va a buscar a los discípulos. Porque mientras más discípulos buenos y excelentes tengan, más importantes el maestro. Pero Jesús va a buscar a los discípulos. Por eso dice, no fueron ustedes los que me dijeron, que los papás pagaban para que el mejor maestro pueda educar a los hijos. Por eso San Pablo dice, fue educado a los pies de Gamaliel.
pero Jesús no busca los mejores. Jesús cambia la lógica. Y entonces Jesús, como les buscó a ellos, permaneció firmes con ellos. Y se convierte en el discípulo amado. Ese discípulo amado también cuando el discípulo permanece firme, más de tez, está firme, el que está enraizado, el que escucha al maestro, el que es capaz de escuchar y poner en práctica las enseñanzas del maestro. Porque si me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les pido, entonces a este discípulo amado le dice a la madre, dice legate metri, en esta parte de aquí está con el mouse en amarillo, le dice a la madre, Ginai, Ginai, que significa mujer. No dice aquí María, no dice aquí Juan, Joan, sino sería en griego Joan. No dice ni María y tampoco Juan. Dice mujer. Ide, co, huios sun. Ide, que significa mira. He aquí el hijo tuyo, el hijo de ti, el hijo que ahora es tuyo. Y vamos a ver que la mujer vemos en el Génesis 3:5. ¿Podría ayudarme leyendo Génesis 3:5 y también el Apocalipsis 12:1? Sí. Amén. 12:1. Lea. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, abrirán los cielos. Entonces ustedes serán como dioses, conocerán lo que es bueno. El libro 5. 5. 3:5. Ok, y Apocalipsis 12:1. Que siempre la mujer y del sol y es tocada como una corona de flores. Ok, apareció una mujer. Entonces es esta contraposición de la mujer del Génesis, sí, eh, con el hombre también, que desobedecerán. Pero en el Apocalipsis también este símbolo de mujer, ¿sí? Obediente, pues esta mujer que va a ser la que acabará con el mal, en la figura de la serpiente. Entonces, este título de mujer también vamos a ver en el Evangelio, dado a Israel, dado a Israel. Entonces, la mujer se convierte para Israel en esta nueva madre que acoge a los hijos, que se convierte esta mujer en madre del pueblo de Israel y ahora en madre
de los nuevos discípulos de Jesús. Vamos a mirar en 19:27 A y B. Ese es sí, la penúltima diapositiva. Dice en 19:27, Eita legei te masete. ¿Qué quiere decir después? Eita, después. Legeito masete, después dijo al discípulo, masete. ¿Qué le dijo al discípulo que estaba junto, enraizado en la cruz de Jesús? Hide. Ustedes miran aquí este hide que está aquí, el mismo verbo utiliza acá, hide. Hide es mira. ¿Cómo uno conoce a una persona? Mirando. Mira la que vas a aceptar. Mira quién se convertirá ahora en tu madre, en quién se convertirá en tu hijo. Mira la madre tuya. Mira la madre. Mira a tu madre, que es como traducimos nosotros. Mira a tu madre. Y como digo, este verbo, el hide, viene de jorao. Y este hide y este jorao es un verbo desde la fe. Porque la fe también tiene, digamos, desde la fe podemos ver, pero ver de otra forma, como podemos ver con los ojos, ver con fe. Y entonces la Virgen María también se convierte en nuestra madre desde la fe. Y nosotros nos convertimos en sus hijos desde la fe. No, no desde la sangre, ni porque lo hayamos visto con los ojos físicos, con los ojos de nuestro cuerpo, sino en la fe. Es como ahora el discípulo amado debe recibir a la Madre de Jesús. Y como también la Madre de Jesús debe recibir al discípulo amado, con ojos de fe, con ojos de confianza. Y cómo nos recibe a nosotros, que a veces no somos como el discípulo amado. Entonces, después de darse, más Jesús habrá pensado en su madre solamente porque era su madre, solamente porque la madre le acompañó en todo su ministerio público, sino porque una madre que posiblemente ya no se dice nada de José, su esposo, y también era el único hijo que tenía María, se quedaba absolutamente sola, desamparada. Y también podemos ver a tantas madres aquí. Y también podemos ver la Santa Madre Iglesia. La iglesia que es madre, también sola, desamparada, que necesita de sus hijos, que necesita de sus discípulos, porque una madre es madre por los hijos y un hijo es hijo gracias a una madre. Y finalmente, para ir terminando, encontramos las últimas palabras de Jesús. Kai ab ekeiles des horas, el ave, este término que ven con amarilla, lampar, es lampar, pero aquí está en un
en un modo verbal que se llama auristo, que significa recibió, acogió, recibió. Entonces dice, o mathetes auten eis ta idia. Entonces, miren, ¿quién cumple la acción aquí? ¿Quién recibe a quién? Pueden, pueden ustedes leer en su Biblia 19:27, la última parte. Después, ¿a cuál discípulo? Ahí tienes a tu padre. Que el discípulo se la lleva a su casa. Ok. Entonces, el que recibió fue el discípulo amado. La recibió eista Judía. Casa en griego se dice oikos. Oikos. O en latín domos. O en hebreo berit. Feliz. Pero aquí no aparece la palabra oikos. Aquí dice eista idia. Idia. ¿Y qué quiere decir idia? Dice que, pensemos un momentito, los discípulos, si fuese Juan, como hemos dicho, sí, a ver, Juan tenía casa. Bueno, no sabemos si ninguno. Nunca, nunca, o bueno, al menos en el estudio bíblico, generalicemos, ¿sí? Y no hay como, eh, mejor, no podemos afirmar todo, que dejar un espacio, pues, también a, al estudio, a la investigación y al Espíritu Santo para que pueda revelarnos. Porque si nosotros afirmamos todo, ya no sabemos todo y no nos dejamos conducir y enseñar por el Espíritu Santo. Entonces, pensemos un poquito. Si Jesús llamó a los discípulos, ellos habían dejado todo para seguirle. Juan, ¿en dónde se encuentra cuando fue llamado Jesús? Pescado. ¿Con quién? Con su hermano Santiago. ¿Se acuerdan? Se encuentran pescando con su hermano Santiago, ¿sí? Y dice que, ¿y qué pasó después? ¿Cómo le llamó Jesús? No, cuando le llamó, ¿qué les dijo a ellos? Venga, le haré pescadores de hombre. Y después ellos dejaron las redes y los padres. ¿Se acuerdan? Y a los padres y también a los jornaleros. O sea, dejaron todo, familia, trabajo y casa. Y en ese tiempo, un hijo que se vaya de la casa era haberse ido para siempre de la vida de sus padres. Porque los hijos tenían que seguir con el trabajo de los padres. Porque es así como se mantenía la memoria de los padres. Y entonces se había ido, además que dicen que era el menor de la tradición, el hijo menor. El hijo menor no tenía parte de la herencia, solamente tenía el primogénito. Ah,
O sea, que era bien pobre, no lo sabemos. Pero que se había ido de la casa y no tenía casa, muy posiblemente, porque todos la habían dejado más. Que Juan sí era el más, el menor. Y entonces dice, Eista y día, es decir, la llevó, es decir, ta y día. Eis es una preposición de dirección, es decir, hacia o para. Ta y día es hacia mí mismo. La llevó consigo mismo. No le dijo a María, vamos a mi casa. No, la llevó consigo mismo. Por eso nosotros también la acogemos a María en donde, en nuestra casa, ¿no? Con nosotros mismos. Y cuando lo acogemos en nosotros, también lo acogemos en la casa, en la calle, en el templo, en la comunidad. Finalmente, María es madre, no. Ok, entonces en la cruz conforma Jesús una nueva forma de ser comunidad. La comunidad de Jesús está compuesto por, ojo, la comunidad de Jesús está compuesto por su madre y también el discípulo amado. Conforman esta nueva comunidad, esta nueva forma de ser iglesia. La madre, la madre nos enseña en este pasaje que es aquella que está al lado o junto o de pie al Hijo crucificado. 3. El discípulo amado, el discípulo amado. ¿Quién es el discípulo amado? Ustedes decían, discípulo amado es aquel que acoge a María en sí, para sí. Y la cuarta, la última, todos podemos ser María y el discípulo amado. Si todos podemos ser la madre de Jesús en ese papel y también podemos ser el discípulo. Bueno, pues vamos a dejar hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Si no, yo les doy las gracias por escucharme. Bueno, sé el Padre Benjamín para que pueda cerrar esta charla. Le damos gracias al Padre José Luis Aujía, Carmelita Descalzo, ecuatoriano, que nos ha acompañado estos 2 días. Hoy María junto a la cruz, modelo de esperanza junto a la cruz.